de acuerdo a todas estas, a todos estos entes para que trabajen con un fin común. Para eso hay que tener paciencia, no se puede hacer a la larga. Por supuesto, la mala organización, si usted no organiza bien las actividades de planificación y formulación del presupuesto, por supuesto que no va a obtener una buena ejecución pues, de ello, un buen resultado. Un inadecuado sistema de contabilidad es muy importante porque los presupuestos son realizados en base a información obtenida, datos contables obtenidos de hechos ya sucedidos, hechos históricos, por lo general, hechos históricos, pero que te deben de servir, deben de ser fiables para poder obtener información que nos permita hacer ese pronóstico o esas estimaciones lo más acertadas posible, ¿ok? Inadecuados estadísticas y ejercicios pasados, si usted no realizó unos buenos estudios de las estadísticas de funcionamiento, no todos los periodos son iguales, eso es importante destacarlo, no todos los periodos son iguales, pero se parecen mucho, se parecen mucho. Nosotros precisamente ahorita estamos en una tercera reconversión y yo estoy muy seguro de que vamos a vivir momentos muy parecidos a los de la segunda reconversión. Entonces, es importante tomar en consideración eso a la hora de una planificación presupuestaria. Esperar buenos resultados demasiado pronto. Ya, como le dije, no pueden ser. Tienen que tener las personas o las empresas que se dedican a la planificación o que utilizan esta herramienta, deben tener paciencia en cuanto a su ejecución. ¿Me estoy escuchando, Fernando? Claro, Perfectamente. Claro, okay. Claro y perfecto, sí. Porque mira que asusta. Aquí la internet asusta. No te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. La sensación de tener varias cajas negras así y fotos con que uno se esté moviendo ya todo está bien. Bueno, perfecto. No hay problema entonces. Adelante. Ya va, que no. Se queda pegada, no sé por qué se queda pegada la lámina. Mira, y como que... Adelante, se te oye perfecto. Mejor. Sí, sí, pero no quiere avanzar la siguiente lámina. No sé qué es lo que está pasando. Vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Ya va, Fernando. Ok, ahora sí, Dios. Ahora se fue. Para atrás. Ahora sí. Ajá, ahí está. Ok, consideraciones al integrar un programa de presupuesto. Prudencia al efectuar un cambio de producto o desarrollo, ¿ok? Con la introducción de nuevos artículos, es importante considerar eso, porque en los planes presupuestarios siempre se tienen que tomar en consideración los nuevos productos que están en desarrollo. Hay empresas que, aunque no lo crean, sucede, y me ha pasado, empresas que lanzan un producto al mercado y entonces cuando tuve que, por lo menos tengo una experiencia muy particular con un producto que sacaron al mercado y yo me di cuenta de ese producto precisamente en el mercado. Ojo, yo soy la persona que lleva los costos en esta empresa y ya va, pero y este producto salió al mercado y ¿cuándo? O sea, ¿cuáles fueron los estudios que se hicieron? O sea, ¿cuáles son los costos? O sea, fuimos al contrario. Primero salió el producto y después nosotros establecimos cuáles eran los costos de eso. Y no debería ser así. Las empresas deberían tomar en consideración que cuando van a introducir nuevos artículos, esto debe de ser revisado antes de, por lo menos para saber cuál es la rentabilidad que se pretende obtener de ellos. ¿Ok? Al disminuir o aumentar la producción, se debe considerarse la situación económica del lugar en que se está operando. No todas las empresas, inclusive dentro del mismo país, sufren las mismas, tienen las mismas situaciones, no todas cambian. En las regiones, la región de Oriente, los costos, por supuesto, siempre al Oriente, por lo menos en nuestro país,
los costos al oriente y al occidente son mayores que los costos en el área central, ¿ok? Tal vez por el tema del combustible, ojo, también de empresas que están en el centro, pero su materia prima proviene de occidente. Entonces, el hecho de que venga de occidente, por supuesto, los costos son mayores por el traslado, ¿ok? Por lo que tiene que ver con el flete, y eso tiene que considerarlo, porque entonces si yo tengo una empresa que es la competencia, pero está ubicada en occidente, por supuesto ellos van a tener una ventaja en cuanto a la producción porque van a tener acceso a materia prima mucho más económica, ¿ok? Se deben considerar los cambios de los salarios y sueldos, ¿ok? Que hayan en ese periodo presupuestario. Esto es muy importante, no se deben de vincular de un presupuesto a ninguno de los elementos del costo. Se deben considerar la tasa de inflación, como les decía anteriormente, no solamente en nuestro caso lo que es la tasa que se establece por conversión de la moneda, de la divisa, sino también tiene que considerarse la inflación, impuestos y otra cantidad de hechos significativos que pueden ser de uso importante en la formulación de un presupuesto. ¿Okay? Las etapas del presupuesto, bueno, la tenemos estas 5 etapas que tienen que ver con la previsión, con la planeación, la organización, la coordinación o integración y la dirección de control. ¿Ok? Entonces, la previsión, prever lo necesario, preparar de antemano todo lo necesario para la elaboración y ejecución del presupuesto. En la actualidad, las empresas que se administran con base a la intuición solamente están perdiendo competitividad. Una empresa no puede trabajar en base a intuición, debes necesariamente planificar. Por lo tanto, en estos planes estratégicos deben tomar en cuenta todos los factores externos que existen e internos que puedan afectar esa planificación. En base, por supuesto, a su entorno empresarial. La segunda etapa, que tiene que ver con la planeación. El presupuesto en sí es un plan básicamente numérico, como ya lo hemos dicho, y que, bueno, se anticipa a las operaciones de la empresa que se presenten llevar a cabo en un periodo determinado. Por supuesto, depende de obtener una buena información estadística que nos dé razones de qué es lo que se necesita hacer o cuáles son los hechos históricos y que son indispensables conocer para poder elaborar un plan presupuestario. Las experiencias que ha tenido esta empresa en años anteriores también nos ayudan en esa fase de planeación, ¿ok? Y estos deben ser considerados a la hora de trabajar en la planificación de la etapa presupuestaria. De la organización, bueno, no solamente se tiene que tomar en consideración que es una estructura técnica de las interrelaciones que deben existir entre las funciones en los diferentes niveles de la empresa, o sea que todo el plan organizacional, todo lo que llamamos nosotros el organigrama de la empresa, todos deben de formar parte del desarrollo de esa herramienta presupuestaria. Una vez que se han establecido los objetivos generales en esa estructura de organización, se podrá precisar en cada uno de esos departamentos o áreas funcionales de la empresa cuáles son las características de que se componen estas unidades que tienen que ver con venta, con producción, ¿no? Con finanzas, con recursos humanos o talento humano, y en base a las actividades que ellos hagan, bueno, ellos deben de ser partícipes en la formulación de este plan presupuestario. Y cuando hablamos entonces de la organización, por supuesto que tiene que haber una organización en base a esto. Hablo entonces de la coordinación e integración, que se haga conforme al orden de lo particular
y en lo general. O sea, tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con la etapa de coordinación, o sea, quién es cuáles son la influencia y las características coordinadoras del presupuesto, ¿ok? Esto en base a la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos departamentos, ¿ok? Entonces, el desarrollo y el mantenimiento de obtención armoniosa de las actividades de la empresa con el fin de evitar situaciones de desequilibrio entre las diferentes secciones que integran la organización. Es muy importante tomar en consideración que para el aumento de la productividad, inclusive de la empresa, tiene que tomarse en consideración todos estos niveles que conforman la empresa. ¿Okay? La dirección es la función directiva ejecutiva para guiar y conducir, inspeccionar y supervisar. No hay una planificación presupuestaria adecuada si la dirección no se hace partícipe de la formulación de ese presupuesto. ¿Ok? El presupuesto es una herramienta de gran utilidad en la toma de decisiones. ¿Ok? Y entonces es por esto que la dirección debe formar parte de la formulación presupuestaria y sobre todo apoyar estas unidades que se encargan de lo que tiene que ver con la planificación y formulación de un presupuesto. De control, por supuesto que es una herramienta que tiene que esta etapa de control tiene que ver con la comparación de lo que hemos presupuestado y lo que verdaderamente se ha ejecutado. Más adelante creo que una lámina sobre eso, y que tiene que ver con esa necesidad de que la empresa tenga una acción contralora, ¿ok? En las comparaciones de estos resultados, y para ello debe de hacer los estudios tanto del presupuesto como el ejecutado realmente para poder establecer cuáles son esas desviaciones a que traigan, que se generen como consecuencia de la implementación del presupuesto. ¿Ok? Ahora, esta era la lámina que le hacía menciones en el presupuesto, en la toma de decisiones, ya que tenemos cifras presupuestadas y cifras reales. Hacemos comparaciones de estas cifras para hacer los análisis de las variaciones y de las acciones correctivas. De aquí tenemos el tema de nuestro próximo curso que vamos a instalar en el portal, y que tiene que ver con esas desviaciones, con esas variaciones, y cuáles son cómo se dan esas desviaciones y cuáles son las acciones correctivas que producto de esas variaciones podamos obtener en la planificación presupuestaria. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Hay que tomar también en consideración que para la elaboración de un buen presupuesto tenemos que arrancar con el conocimiento base de la empresa. Todas las personas que forman parte de la formulación del presupuesto tienen que tener y conocer a profundidad los objetivos de la organización y las necesidades que tiene la empresa, de modo que puedan entre ellas interactuar. O sea, no solamente la necesidad de un solo ente, de una sola unidad, sino de todas, y que ellas se conozcan y se suministren información de manera mutua. ¿Okay? La segunda parte para obtener un buen presupuesto es una exposición de una buena política. ¿Okay? El poseer manuales de normas y procedimientos instructivos bien definidos, bien detallados, que nos permitan utilizar un criterio unificado de cómo se deben manejar las cifras presupuestarias es fundamental a la hora de presentar un plan presupuestario. Coordinar, por supuesto, las acciones. Tiene que haber una buena sincronización entre las diferentes unidades que trabajan en la formulación presupuestaria. Y bueno, tiene que establecer un periodo
un periodo que sea considerable, que sea pertinente, ¿ok? Para poder obtener un buen presupuesto. Por supuesto que dentro de esas unidades, vean que las ventas forman parte del volumen de venta, las unidades vendidas, que difieren de las presupuestadas en mayor o menor número, el precio de venta y de los productos que se vendieron, y que si son distintos a los presupuestados, esas son otras de las variables que se tienen que tomar en consideración a la hora de hacer las evaluaciones entre el presupuesto que yo tengo elaborado y el presupuesto que yo tengo ejecutado, entre el estimado y el real. ¿Okay? La producción, cómo se fueron los volúmenes de producción y cómo se pagaron los sueldos y los salarios, también se tienen que considerar en ello. Gastos de administración y venta también tienen que tomarse en consideración. Vean entonces pues que es importante, ya finalizando lo que tienen que ver con estas láminas, para que entre esas características de